En este vídeo te voy a explicar cómo aprender un idioma rápido en 3 meses o menos, sin clases, sin gramática, ni estudiar ningún tipo de teoría. Lo único que tienes que hacer es seguir estas instrucciones, estos pasos. Primero hablemos de objetivos. Esto es para llegar a entender el idioma bien, cualquier idioma, y para hablarlo bien. Con fluidez, con confianza y con buena pronunciación. No estamos hablando de aprobar exámenes, de sacarse títulos, certificados, etc. También nos ayudará para eso, porque, bueno, si no entendemos el idioma ni lo hablamos bien, por mucho que hagamos exámenes tipo test en casa, todo lo que haga falta, si no lo hablamos bien, pues va a ser muy difícil. Ese es un problema que tenemos. Hay mucha gente aquí, y cuando digo aquí es, bueno, en este país, que se centra en títulos y es lo que nos han enseñado, ¿no? Sacarte el papel que ponga que sabes hablar el idioma más que aprender el idioma bien. Entonces nos preparan para exámenes, para aprobar exámenes y para sacarnos papeles que digan que somos buenos, más que para desarrollar la competencia real. Lo que yo sugiero es centraros en desarrollar la competencia real y luego la preparación del examen será facilita. Si entendéis el inglés bien y lo habláis bien, sacaros un C1 de inglés no os va a costar demasiado. Prepararos un poquito, hacer los escritos, os lo trabajáis un poquito, unas semanas antes, unos par de meses antes y ya está. Lo más importante es llegar a entender y hablarlo bien, ¿vale? Y lo mismo para alemán, francés o lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos para entender un idioma bien y para hablarlo bien? Vamos a necesitar 3 cosas. En este orden. Vocabulario, pronunciación y gramática. Para entender un idioma, lo primero que necesitamos es vocabulario. Si no sabemos las palabras, el significado de las palabras, no vamos a entender el idioma. Y, por supuesto, tampoco vamos a poder hablarlo porque no sabemos las palabras que tenemos que utilizar. Entonces, es muy importante aprender cuanto más vocabulario, mejor. Os voy a enseñar cómo hacerlo. Lo segundo es pronunciación. Si no sabemos la pronunciación correcta, y esto sirve para todos los idiomas, pero especialmente idiomas como el inglés, que tienen una pronunciación bastante complicada y diferente comparando con el castellano. La pronunciación es muy importante saberla, si no, no vamos a entender esas palabras. Cuando las escuchemos en contexto, en una frase rápida dicha por un nativo, no las vamos a entender. Entonces no nos sirve de mucho saber el vocabulario si no sabemos la pronunciación correcta. Hay que aprender vocabulario, pronunciación. También nos ayudará a sonar bien cuando hablemos, ¿sí? No sonar como una botella cuando habléis inglés. Entonces es importante aprender pronunciación. Y también gramática. La gramática es... si queremos llegar a hablarlo bien, la necesitamos. Pero es la menos importante de las 3, aunque se enseñe como la más importante en clases, en academias y tal. Siempre se ha hecho así y de hecho es la menos importante. Porque si sabéis gramática, sabéis las reglas de gramática, pero no sabéis las palabras que se usan en la frase, no entendéis la frase. Y si no entendéis, si no sabéis de pronunciación, si no sabéis cómo deberían sonar esas palabras, cuando escuchéis el idioma no lo vais a entender, aunque sepáis la gramática que estén utilizando. La gramática se aprende del idioma y no el idioma con la gramática. O sea, la gramática se aprende con el idioma, no el idioma con la gramática. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gramática se aprende en contexto. Nadie os enseñó gramática antes de que aprendierais a hablar, a entender y a hablar vuestro idioma materno, que es el castellano, imagino. A mí me enseñaron, yo aprendí castellano como mi segundo idioma. La gramática siempre la suspendí, pero no fue nunca ningún problema para... de hecho, en euskera tampoco se me ha dado muy bien la gramática. La gramática es algo artificial, inventado, o sea, las reglas, digo, el estudio de las reglas. La gramática real, o sea, las conjugaciones y tal, esto es algo que el idioma ha evolucionado por su cuenta.
naturalmente. La gente hablando entre ellos y ha ido evolucionando. Entonces, esto, la gente, eh, todos hemos aprendido la gramática en contexto, escuchando a otros hablar el idioma y por imitación. Entonces, así es como tenemos que aprenderla, ¿vale? Lo más importante van a ser el vocabulario y la pronunciación. Lo que os sugiero yo es familiarizaros con la técnica de la asociación para memorizar y empezar a memorizar vocabulario. Cogéis una lista de las palabras más comunes y de la más común a la menos común las vais asociando con su significado. Esto es una técnica que aprendí en varios cursos de memorización y de técnicas de estudio que he hecho y es muy, muy útil para aprender mucho vocabulario rápido. Aprenderte 5 palabras al día no te va a servir, a medio plazo por lo menos no te va a servir de mucho. Necesitas miles y miles de palabras para entender un idioma bien y para hablarlo bien. Entonces, hay que ponerse las pilas y memorizar vocabulario con asociaciones. Tengo tutoriales específicos sobre cómo hacer esto. Lo que yo te recomiendo, lo que yo sigo cambiando de plural a singular. Normalmente hablo en inglés y el you es lo mismo, ¿no? Pero en castellano tú, vosotros, voy a cambiar a ustedes en algún momento también. Bueno, el vocabulario lo mejor, memorizamos con asociaciones y después hacemos toda la escucha posible. Si estamos aprendiendo inglés, por ejemplo, de hecho, el vocabulario de inglés todos lo tendréis ya bastante bien trabajado. Todos hemos tenido mucho contacto con el inglés, hemos tenido clases. El vocabulario es relativamente fácil porque se parece bastante mucho. Y encima tenemos una cultura muy americanizada. Usamos anglicismos todo el tiempo. El vocabulario del inglés está muy fácil hoy en día. Pero si queréis aprender un idioma más complicado, como el alemán, pues vais a tener que memorizar mucho más vocabulario, porque es diferente, bastante más diferente. Asociamos y memorizamos listas de palabras, de las más comunes a las menos comunes, simplemente porque cuando nos pongamos a escuchar, simplemente buscáis podcast, radio, canales de YouTube, lo que sea en inglés o el idioma que estéis aprendiendo, de temas que os interesen, no de aprende inglés para principiantes, no. Directamente a lo interesante, que sea nativos hablando con nativos. Si os gusta el fútbol, os ponéis a escuchar sobre el fútbol. No entenderéis nada, porque encima tendrán acentos de Liverpool y tal, pero os ponéis a escuchar eso todos los días. Y vais memorizando vocabulario antes de hacer eso y luego escucháis. Y eso lo vais haciendo todos los días. Y a las semanas entenderéis un poquito más que cuando empezasteis. Y al mes entenderéis bastante más y a los 3 meses entenderéis prácticamente todo. Si escucháis, memorizáis vocabulario, volvéis a escuchar, ¿vale? Temas interesantes y mucha escucha. Siempre y cuando memoricemos vocabulario con asociaciones. Si solo escuchamos, si ya sabéis bastante vocabulario, como es el caso de inglés, que todos sabemos bastante vocabulario, aún así, solo con la escucha ya os ayudará os servirá para entender bastante. Pero es mejor asociar vocabulario. Con un idioma más difícil, más memorización de vocabulario vais a tener que hacer. Si queréis aprender chino y no asociáis nada de vocabulario, aunque escuchéis 8 horas al día de chino, en un año seguiréis no entendiendo nada de chino. Así que cuanto más difícil el idioma, más vocabulario hay que asociar. Os recomiendo ir a los tutoriales que tengo sobre esto. Yo suelo asociar 100 palabras al día fácil y hay días que 300, 500 y he tenido días hasta 1000, los días que me he venido arriba. No quiere decir que me acuerde luego de absolutamente todas, pero si estoy escuchando el idioma también esos días, pues la mayoría de palabras las escucharé en contexto y me acordaré de ellas. Y bueno, la gramática, pues con suficiente escucha, pues la aprenderéis toda sin necesidad de estudiar ninguna regla. Y vamos a hablar. El problema de hablar es que es mucho más difícil que entender. O al menos requiere más trabajo, ¿no? Solo con escuchar mucho llegaremos a entender bien en algún momento.
pero escuchando no vais a aprender a hablar. Para hablar bien hay que hablar mucho. Y el problema que tiene mucha gente es que le da vergüenza hablar con gente o no tiene a nadie con el que hablar. O, bueno, el problema en muchas clases, la mayoría de clases, es que es mucho tiempo con el profesor hablando y poco tiempo con los estudiantes hablando. Entonces no se practica el habla demasiado. La solución es hablar solos en casa. ¿Vale? Imaginaos que ya tenéis vocabulario, estáis escuchando todos los días, entendéis ya bastante, sabéis más o menos cómo funciona la gramática, queréis mejorar el habla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues os voy a presentar la técnica de las islas lingüísticas, que es básicamente una lista de temas de conversación y de situaciones. ¿Vale? Deberíais tomaros un tiempo y escribir una lista de todos los temas de los que normalmente habláis. Y después una lista de todas las situaciones en las que os veis normalmente, en las que habláis con gente, todas las interacciones que tenéis. Pues, en la panadería, en el bar, en tal sitio, en el metro, yo qué sé. Y para cada una de esas situaciones, esto os va a llevar tiempo, pero merece la pena. Para cada una de esas situaciones, escribís todas las frases que os gustaría decir o que creéis que vais a tener que decir o que habitualmente decís. Merece la pena tomarse un tiempo y hacer una lista de todas las situaciones, interacciones y temas de conversación y para cada una de ellas preparar todas las frases. Porque una vez tengamos la lista entera, y nunca va a estar entera al 100%, siempre va a haber lagunas, algo que se nos ha olvidado, que no se nos ha ocurrido, etcétera. Pero el momento en que lleguéis a esa situación y no estéis preparados, vale, no estabais preparados para eso, pero al llegar a casa podéis tomar notas, preparar también frases para esa conversación y la siguiente vez estaréis preparados. Básicamente lo que tenemos que hacer es preparar frases, cuantas más mejor, traducirlas y memorizarlas. Repetirlas en alto una y otra vez. También os recomiendo generar audios con esas frases y las escuchamos una y otra vez. Y las escuchamos y repetimos, las escuchamos repetidamente también. Puede ser un coñazo hacer esto, pero escuchar vuestras propias frases traducidas y habladas por una voz robótica una y otra vez no es lo más divertido del mundo, pero sirve. Y una vez... Yo os recomiendo al menos 1000 frases. 1000 frases está bien. Es una cantidad hermosa de frases. Es media horita de audios, imagino. Depende de lo rápido que habléis, ¿no? Pero media horita de audios y lo escucháis una y otra vez. Y repetís las frases en alto una y otra vez. Y lo último sería y esto es para aprender a pensar en el idioma, obligaros a pensar en el idioma, sería hacer un documento, un Excel, con 2 columnas, una con todas vuestras frases en castellano y otra en inglés o el idioma que sea, y ocultáis las frases en el idioma que estáis aprendiendo y leyéndolas en castellano las intentáis decir en inglés o el idioma que sea, ¿vale? Yo me llamo Miquel, la leéis, my name is Miquel, y luego miras, sí, lo he dicho bien. Piensas segunda, lo he dicho mal, ¿vale? Y lo repetís en alto. Lo que sea que queréis decir. Y así sucesivamente con todas las frases. Y esto lo vais haciendo todos los días. No toda la lista si tenéis 1000 palabras, porque eso es mucho tiempo, pero lo tomáis donde lo habéis dejado al día anterior y lo seguís. Y estas frases las machacamos día sí día también hasta que salgan automáticas. Y si tenemos suficientes frases y son buenas, solo con esto nos dará para hablar mucho y bien. Porque el ejercicio de traducir al idioma nos servirá para pensar en el idioma, también para ver dónde hacemos los fallos y para corregirlos. Cada vez que intentáis traducir al idioma mentalmente, lo decimos en alto, lo miramos, lo he dicho mal, el orden de las palabras iba mal, lo que sea, os dais cuenta de todo esto. ¿Vale? Y si las escuchamos una y otra vez, también aprenderemos la pronunciación. Porque escuchar algo la primera vez nos sirve para mejorar comprensión. Pero si escuchamos lo mismo 2 o 3 veces y ya entendemos todo, ya no tenemos que prestar atención
al contenido, o sea, al qué dicen, sino al cómo lo dicen. Ya empezamos a pensar más en cómo lo están diciendo, dónde ponen el acento, cómo pronuncian cierta letra, tal. Y cuantas más veces escuchemos estas frases, mejor hablaremos nosotros cuando las digamos nosotros, porque ya sabremos exactamente dónde ponen el tono, la entonación, el acento, cómo dicen la G, cómo dicen la H y tal, la R y tal, ¿vale? Entonces, esto es básicamente lo que tenéis que hacer. Repetimos estas frases las veces que haga falta. Cuando nos quedemos sin palabras, tomamos nota y añadimos más frases a la lista. Y en algún momento llegará el día en el que, y más pronto que tarde, si lo hacemos bien, esto, en el que no necesitemos esta lista porque todo esto nos salga automáticamente sin esfuerzo. Y ya está. Y así es como podéis aprender cualquier idioma. Un último consejo es utilizar esta lista de islas lingüísticas, estas frases. Si queréis aprender más de un idioma al mismo tiempo, podéis coger la misma lista y traducirla al... Digamos que habéis aprendido inglés y queréis aprender francés o alemán. Traducimos la lista, exactamente la misma lista de frases en castellano que hemos usado para el inglés, las traducimos al francés y nos las aprendemos también en francés. Y ya está. Y son las mismas frases en otro idioma que nos hemos aprendido. Y este proceso se puede repetir con todos los idiomas que queráis. Recapitulamos. Antes de cerrar voy a un mini resumen. Voy a daros un mini resumen. Memorizar vocabulario. Cuantas más palabras mejor, todos los días con asociaciones. Escuchar muchísimo todos los días. Para que aprendamos a entender esas palabras cuando las escuchemos. También nos ayudará a hablar mejor, el escuchar mucho. La gramática se aprende en contexto. Y luego, islas lingüísticas. Preparar frases, decirlas en alto una y otra vez, hasta que salgan bien. Y ya está. Y con esto nos da para hablar y entender bien cualquier idioma en 3 meses. Si tenéis preguntas, ahí están los comentarios. Si os ha resultado interesante, darle me gusta, suscribiros al canal y dejar un comentario porque normalmente no suelo hacer vídeos en castellano porque no me suele dar el... Digamos que tienen menos visitas que los de inglés, pero si tiene comentarios y tiene visitas, haré más, ¿vale? Vale, nos vemos en la siguiente. Gracias.